Gala Cultural. Bueno, él dice que él no es pintor, pero sí también lo es. Pero fundamentalmente, él es ceramista. Lenin Paulino. Damas y caballeros, bienvenido. Bueno, gracias, Yanela. Un gran honor. Bien, bueno, contento. Yo soy apasionada de la cerámica. Ah, qué bien, bueno. Pero pues tú también eres pintor. Bueno, artista visual. Pinto, No, porque Pedro hizo así como un pintor. En la gráfica y en la cerámica, que es un medio muy ancestral. Por ejemplo, Charles Darwin dice que no ha conocido un grupo humano que no se haya tatuado, y había alguien aquí hablando del body art, el arte del cuerpo. Exactamente, sí. Y yo parafraseo a Darwin y digo que no conozco un grupo humano que no haya hecho cerámica, que es ese paso necesario que hay entre los grupos nómadas, preagroalfareros, y los grupos cuando se hacen sedentarios. O sea, que estamos ante una práctica muy cotidiana, muy humana. Y que era también, el barro era un objeto de carga. Claro, y bueno... de almacenamiento de alimentos. En todo, por ejemplo... Pero también esas vasijas han podido reconstruir la historia, ¿no? Y la vida de y cuestionar la historia del ser humano sobre la tierra. La arqueología, y no me quiero salir del tema, pero es apasionante. La arqueología, a través sobre todo de la cerámica, ha hecho muchas verificaciones de los textos históricos. Claro. O sea, y ha reconstruido la historia de la humanidad. De hecho, la gran mayoría de los museos de arqueología, de historia, de arte, la cerámica es un componente fundamental para entender la vida. Que de hecho, en el contexto de los taínos, fueron las mujeres. O sea, la cerámica es una acción muy femenina. Y como que otras desarrollaron eso, sí. Como los hombres tenían que salir a cazar, las mujeres se quedaban. Por eso es que desarrollan la agricultura. Y por eso son tan importantes en la transmisión de la cultura. Y por eso eran matriarcados en los inicios de la humanidad. Pero es verdad, no vamos a entrar en ese tema. Sí, pero eso podríamos hacer otro programa. Vamos a hablar del arte de la cerámica. ¿Cuándo una cerámica se convierte en arte? Porque uno sale por ahí por la calle y se encuentra millones de cerámicas, producidas incluso en serie, ¿cuándo una cerámica digamos, cumple con el canon de lo artístico y se convierte en una obra de arte igualmente apreciada como si fuera una pintura de Dalí? Bueno, lo primero o de es Sanúñez, que debe de cumplir con unos aspectos técnicos para que sea cerámica. A veces hay una escultura que por el hecho de estar hecha en terracota, en barro, no necesariamente una cerámica. Tiene que pasar por ese proceso de la alquimia, de mezclar el agua, el aire, el fuego, la tierra. Es una práctica maravillosa, y de ahí que el tema del fuego, que esté cocida, la calidad va a estar muy condicionada con la temperatura. O sea, que es un juego con el fuego. Sí, desde luego. Es una provocación al fuego. Sí, ahí hay una parte muy sanadora. El mismo proceso de la cerámica no es inmediato, hay que entrar en ese juego, no solo del fuego, sino del barro, con esa flexibilidad, esa maleabilidad, esa plasticidad. Tú entras y te vas transformando junto con el barro, tus ideas se van transformando, pero llega un momento que ya cuando se solidifica y que sale del horno, entonces te dice, ya hasta aquí yo llegué, ahora yo comienzo un diálogo en la utilidad o en un diálogo con la gente. Y la connotación, el sentido artístico, se lo va a dar la percepción, porque a veces entramos en unos planos elitistas. Va a entrar con lo que ese objeto te comunique. Exacto. Y dice Lévi-Strauss, un gran antropólogo que trabajó mucho la estética, que una obra de arte va a tener relevancia en la medida en que pueda generar emociones. Entonces va a ser arte en la medida en que a alguien le signifique algo y le comunique y le genere algún tipo de emoción. Y el artista Lenin, porque hablábamos fuera de cámara de que estuve frente a un crítico de arte que hablaba de un ceramista famoso que se exponían sus obras, ¿no? Él había, como joven al fin, es un ceramista joven, había investigado, había estado experimentando con sus propios materiales, creando materiales para poder decir lo que él quería decir, ¿no? A través de la fabricación de sus propios materiales. Y él hablaba de lo importante de la mano, ¿no? De la mano, de esa energía que despide el ser humano
y digamos que uno de los valores fundamentales de una pieza que se toca, de una cerámica. Sucede igual con la escultura, ¿no? Así es. Que son tridimensionales. Formas artísticas tridimensionales. Exactamente. Entonces, la tecnología ha revolucionado las artes, ¿no? ¿Cómo ha impactado en la cerámica, ¿no? Como expresión del arte? Bueno, sí. Ha facilitado muchas cosas. Por ejemplo, a nivel de lo que son los avances, a nivel de física, de química, de la industria, los artistas tenemos más facilidades en la adquisición de materiales que de hecho aquí en el país son un poco difíciles de conseguir, en la misma tecnología de los insumos, a nivel del diseño, de herramientas para la fabricación y desde luego incluso artistas contemporáneos que están involucrándose con software y una serie de intervenciones tecnológicas que les facilitan el trabajo. En mi caso, yo voy un poco a la inversa de todo esto, porque comienzo rindiendo un tributo a esas culturas primitivas que realizaron cerámica de tanta calidad que han sobrevivido. Por ejemplo, cada vez que un grupo arqueológico hace una excavación de más de 500, 1000 años, ahí están esas piezas intactas, venciendo el paso del tiempo. Y eso es un indicador de calidad, pero además de todos los aspectos formales a nivel de la obra, a nivel de su diseño, a nivel de su complejidad, a nivel de la tridimensionalidad y manejo de los volúmenes, de los bajos relieves, los altos relieves. Entonces, ya un poco aprovechando esa observación tuya de los aportes, en mi caso vamos a ver una exposición que es muy matérica, no esconde el barro. O sea, es una exposición como para dar gracias a la vida, a la tierra, y no esconderlo, sino ver toda la plasticidad que tienen nuestros barros, porque tenemos la suerte de vivir en una isla con canteras de barro de distintos colores, que van desde el ocre al amarillo, pasando a los rojos intensos. Entonces, ¿por qué esconder esa riqueza y no mostrarlo? Desde luego, ayudándolo con los óxidos, las experimentaciones con los esmaltes y desde luego... El sello Lenin, Paulino. Y desde luego el sello Lenin, Paulino. Claro, mi búsqueda es una oportunidad de mostrar lo que estoy haciendo en este momento, mis preocupaciones, ver cómo un medio como la cerámica permite hacer reflexiones, poner a los demás, reflexionar, a mirar cosas que a veces no miramos. A través de un título traer la poesía que está tan presente en nuestros pueblos. Recuerden que somos una ciudad que hasta hace poco éramos rurales, o sea, la riqueza del campo y la poesía del lenguaje, todo eso va a estar presente en la exposición. Y que es tan descriptiva mucha de esa poesía popular, por ejemplo, como las vampiras de mi tierra no tienen ombligo. Sí, o por ejemplo, eso te daba de que, o la ciguapa. La obra que están viendo en pantalla, Cantos Rodantes, o sea, como a través del denominador de una manera de llamar las piedras de los ríos, estamos trayendo poesía y estamos trayendo muchas informaciones científicas incluso, o sea, porque los poetas muchas veces nos quedamos y se quedan en el canto del agua, claro, pero nadie está solo. O sea, ese canto es posible porque están las piedras, porque está el viento. Entonces, con Cantos Rodantes es una manera de hablar del río, de hablar de los problemas medioambientales, pero al mismo tiempo hablar de las piedras, que a veces tienen unas cargas negativas. Entonces, esto es parte de tu obra, ¿no? Sí, esa pieza son monedas del subdesarrollo y es un estudio a la identidad a partir de cómo en esa propuesta estética de las dictaduras y de las exclusiones no permite tener una aproximación a lo que es la identidad y se distorsionan las identidades. Tú usas varios materiales entonces, piedra, barro... No, solo barro. Solo barro. La piedra es una instalación, una pequeña instalación. ¿Qué hay dentro de la exposición? Que hay dentro de la exposición son varias instalaciones, esculturas y objetos. Pero digamos que tú haces un tributo al barro. Al barro en sentido general. Ajá. Pero hay piezas para colgar de cerámicas, ¿no? Sí. Que se cuelgan. ¿Hay piezas tridimensionales también? Sí, todas son tridimensionales, sí. Aunque hay mosaico cerámico, que es la expresión más plana, más bidimensional. El mosaico cerámico también es
es una práctica dentro de la cerámica, podríamos decir una especialidad, que permite comunicar mucho, donde en un pequeño formato de 5 por 5 pulgadas, tú manejas pequeños volúmenes y funcionan como apliqué en la pared. Hay muchas soluciones. En la exposición tomo la pared, el piso y cosas que cuelgan también. Así que la cerámica puede también dialogar y vincularse con el arte público con el que hablábamos, con Pedro Veras, el artista plástico que le antecedió. Claro, en el arte público tiene muchísima presencia. Por ejemplo, el mismo mosaico cerámico. Si miramos los túneles de nuestra ciudad, una de las cosas que le dan otra connotación es cuando usted pasa el tema de los murales cerámicos, que son indiscutiblemente obras de arte público. Sí. Hay calzadas en el mundo como por ejemplo la famosa Rambla de Brasil o la de Copacabana en Portugal, la Rambla en Barcelona y Copacabana en Brasil. Dos calzadas emblemáticas a nivel de la historia del arte mundial y son que la gente vincula mosaicos que están ahí. La Alhambra, por ejemplo. Eso es un patrimonio de la humanidad. De la humanidad, por ejemplo. Con todo el tema de la cerámica. Y ya esos artistas antiguos que comentábamos, ¿no?, al inicio de nuestra conversación y que habían estado haciendo cerámica, fabricando cerámica con un fin artístico, ¿no? Ya se exhibían públicamente. Así es, y esculturas. Es un arte para compartir. Sí, con mucha presencia. Bueno, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes que es algo que nos acompaña en toda la cotidianidad, porque, por ejemplo, los distintos artefactos que tenemos en el baño para temas sanitarios son cerámica. Los platos en los que comemos son cerámica. El piso de la casa muchas veces es cerámica. Está conectada con toda la cultura doméstica, está conectada con la industria. Bueno, en la exposición hay una pieza que es un poco arqueológica, donde yo hago una recuperación de una tubería que en los años 40, 50, 60 se utilizaron como para solucionar temas de acueductos y eran hechos en cerámica. Y entonces una pieza para mí muy significativa, porque al mismo tiempo está haciendo una propuesta de qué es lo que es patrimonio, a qué debe la arqueología prestarle atención, qué está pasando con las culturas recientes que están ahí sepultadas. Entonces yo desentierro una de estas tuberías y hago una instalación que se llama Sola en el Manantial. Y es una manera de conectar con tu preocupación de dónde está la cerámica. Está en todas partes. ¿Y cuántas piezas entonces, cuántos trabajos hay en esta individual que se presenta en el centro Babeque, ¿no? Sí, hay en la Roberto Pastoriza. Sí, en la Roberto Pastoriza, casi esquina López de Vega, justo al lado del colegio. El colegio Babeque está amparado bajo la sombrilla de la Fundación Pedagógica Dominicana y cuenta con un centro cultural que tiene un teatro, cine y la galería de arte. Maravilloso. Tienen una galería de arte. Es el jueves también. Es el jueves 14 a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y es una invitación abierta para todo el público. Sí, abierta a todo el público. Tendremos un cóctel para compartir, no solo conmigo, sino con la comunidad artística que nos va a acompañar. Claro. ¿Y por qué tiempo nublado? Muy buena pregunta. ¿Es una técnica? No, tiempo nublado la inspiración. No, porque se descubrió una técnica que había usado Da Vinci en una de sus pinturas. El sfumato. El difumato, sí, una de las características del Renacimiento. Exactamente. Pero no, tiempo nublado es la inspiración. Tomo prestado el título de un ensayo del escritor Octavio Paz, uno de sus pocos ensayos políticos, donde él habla de las crisis, y la crisis Latinoamérica, mundial. Entonces a mí me resultó muy inspirador, un texto que ya había trabajado, y planteo el tema de las crisis personales. De hecho, la museografía está planteada en 3 ámbitos. Un ámbito dedicado a las piezas que tienen que ver con las crisis personales y humanas, otro ámbito a las crisis socioculturales del país, de Latinoamérica, y un ámbito a las crisis medioambientales.
Entonces, con estos 3 componentes tengo un conjunto de 23 piezas. Algunas instalaciones, como por ejemplo Fragmento Bipolar, tiene 97 piezas en sí, o sea que es una exposición amplia, la galería es pequeña, pero muy funcional y alberga a tiempo nublado con mucha profesionalidad y curada por ti mismo. Curada por Ezequiel Taveras, que es un artista visual y gestor cultural radicado en Nueva York. Estuvimos dialogando desde allá acá, vino, y la museografía sí es de mi autoría. Vamos a tener un video documental del cineasta joven Khalil Mariano, egresado de la Escuela de Cine de Italia, y juntos hemos hecho ahí un producto de manera que la exposición tenga una narrativa que desde la cerámica permita que la gente piensa, sienta y actúe a partir de ella. La cerámica no la veo en el gran circuito comercial del mundo de las artes visuales, como piezas apreciadas, por ejemplo, las grandes casas de subastas no tienen cerámica comúnmente, aunque sí han tenido, ¿no? De grandes maestros. Pero en ese circuito, ¿no? En ese gran, digamos, mercado, que es el mercado de las artes, ¿cómo tú ves el panorama de la cerámica? Bueno, la cerámica yo la veo en la misma perspectiva que tuvo el dibujo. Recuerden, tengo entendido que en los 80 es que el MoMA, el Museo de Arte de Nueva York, incluye el dibujo como un género en su colección. O sea, hablamos también de la fotografía, entender ese paso de entenderlo como arte y no como un instrumento a servicio de otras cosas. Y la cerámica, primero una valoración desde la arqueología, para después entenderla como la forma artística que es. Sí hay muchos eventos, hay grandes bienales, los artistas contemporáneos la contemplan como un medio. Aquí en el país no debo dejar de hablar de la Trienal Internacional de Arte, el evento internacional artístico más grande del país, con participación de más de 80, cientos y pico de países. Con la Trienal del Mosaico Cerámico de ese gran inspirador y gestor Timo Pimentel. En las bienales hay categoría y recientemente el curador de mi exposición, Ezequiel Taveras, comenzó el año pasado una iniciativa con espacios cerámicos que se repite este año en el Palacio de Bellas Artes, ahora más contundente, más amplia y con más participación de artistas en noviembre. Y bueno, además de estos espacios, por ejemplo, en Nueva York el mismo Ezequiel organiza 6x6, que es un espacio dedicado también al mosaico cerámico, que son piezas fáciles de transportar. El tema es el riesgo de la transportación, cuesta movilizar, y falta información y falta sensibilidad de los coleccionistas y de los galeristas para arriesgarse, y los artistas atrevernos a hacer una exposición individual, no tenerla como un accesorio de otras formas artísticas. Por ejemplo, yo soy pintor y hago una colectiva y tengo 3 piezas de cerámica, 2 grabados, 2 fotografías, pero cada día somos más los que estamos apostando a la cerámica como una forma para comunicarnos. Brevemente, si uno va por una esquina y se topa con una escultura, pero que parece una cerámica, ¿cuándo me doy cuenta de que estoy frente a una escultura o estoy frente a una gran cerámica? ¿Son técnicas diferentes? Sí, bueno, la cerámica es una escultura en sí porque es tridimensional, pero no toda escultura es cerámica. La clave va a estar en el material, hay que entrenarse en identificar. Porque también el escultor puede usar el fuego en piezas de acero. Ese acero. Y cuando interviene otros metales, ¿no? Claro, el tema es si la pieza ha estado dentro de un horno expuesta a altas temperaturas y por tiempos prolongados. Entonces el horno que determina, es el fuego que determina cuándo estoy frente, que define cuándo estamos frente a una escultura o a una cerámica. Exacto, porque por ejemplo el escultor utiliza el barro, pero lo utiliza como una parte del proceso. O la para madera. Modelar, pero bueno, el mismo barro, para modelar, por ejemplo, vamos a hacer un busto de Juan Pablo Duarte, por decir, lo modela, saca el molde, el barro se va,
y entonces puede hacer un vaciado en resina ahora, Exactamente. en bronce, en brea, en granito, en todo eso. Sí. Etcétera. Sí. El tema es cuando yo tengo el barro que está cocido, que tiene unos esmaltes, unas pátinas, entonces estoy ante una cerámica. Generalmente no abundan las esculturas grandes, porque no siempre se tienen hornos. Por ejemplo, si tengo una escultura gigante, yo debo tener un horno gigante. Claro. Y bueno, Y eso no siempre está a la mano, ¿no? Los hermanos Guillén, por ejemplo, una familia a quien debo también Sí, de mencionar, sí, claro. que han hecho aporte desde su Han estilo estado y aquí de en su Cita técnica. Cultural, sí. Sí. Tienen hornos gigantes, sin embargo, el nivel de temperatura que alcanzan no es muy alto, por lo que su cerámica está condicionada a que tenga técnicamente otras características. Bueno, nos vemos el 14. Te espero por allá y vamos En el a Centro pas- Cultural Babé, que ahí en la Roberto Pastoriza, casi esquina López de Vega. Lenin, un honor haberte recibido. Gracias por Encantada, acogerme. mucho éxito. Felicidades por el espacio. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Feliz día, hasta mañana.